Que el don de Dios se aflore en tu vida, que el Todopoderoso llene tus aljabas, que te permita prosperar ampliamente y que te haga sensible a su voz, a su palabra, y que puedas ser instrumento útil en manos de este generoso, glorioso y maravilloso buen Dios. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 5, la palabra de Dios dice así: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, Pablo me sorprende. Le habían dicho a la iglesia de Corinto: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y yo me sorprendo con esa palabra que Pablo le dijo a los de Corinto, porque Pablo le está diciendo, bueno, ustedes quieren que les muestre a Jesús, que les pinte un cuadro de Jesús. No es necesario, mírenme cómo camino yo, cómo ando yo, cómo obro yo, cómo hablo yo. Mírenme a mí. E imítenme, que el que me imita a mí está imitando a Cristo. No es que Pablo se considerara a sí mismo Dios. No. Simplemente está diciendo, yo soy un imitador de Cristo, y está invitando a la iglesia de Corinto a imitar a Cristo como él la imitaba. Pero aquí me sorprende porque ya Pablo a la iglesia de Éfeso no le dice, sed imitadores de mí. Era muy fácil en Éfeso adorar o reverenciar o tener un estatus de divinidad a los sacerdotes de la diosa Diana. Sí. Entonces Pablo no considera pertinente decirles, imítenme a mí. Le dice, imiten a Dios. Imiten al Dios del amor, al Dios verdadero, aquel que envió a su Hijo por amor. Imítenlo a Él. ¿Y cuál es la mejor forma de imitar a este Dios de amor? Reflejando ese amor en nosotros. Esto es, amando a los demás. Recuerde que Jesús enseñó que era fundamental el amor. De hecho, Jesús dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amad aún a vuestros enemigos. Esto es tremendo. ¿Cómo puedo amar a alguien que me está causando heridas, que me está destruyendo, que me está dañando? ¿Cómo puedo amar a alguien que me quiere ver pulverizado? Pues Jesús dijo, amen a esa persona. Y en esto se demuestra quiénes realmente imitan a Dios. Y en que teniendo todas estas situaciones negativas en derredor y personajes que en lugar de hacernos bien nos están haciendo daño, tenemos la capacidad de perdonarlos primero para mostrar en nosotros el amor de Dios por ellos. Sí, es que yo no sé si lo acaba de comprender. No crea que Dios solamente le ama a usted. Dios ama a todos. A todos.
A todos nos ama. Y déjeme decirle, en el mismo nivel, porque Jesús no vino a morir solo por mí, o solo por el pueblo judío, o solo por la iglesia tal. No, Jesús vino a morir por toda la humanidad. Esto quiere decir que Dios ama a toda la humanidad. Entonces usted y yo, teniendo el conocimiento y la más clara vivencia y expresión del amor de Dios, estamos llamados a amar aún a aquellos que no nos aman. Porque hay mucha gente que no ama realmente a Dios, pero Dios le amó mucho antes a él. Dios ha amado a toda la humanidad, aunque toda la humanidad en general no le ha amado. Entonces Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: imiten el amor de Dios. Esto es. Y dice, anden en ese amor, naveguen en ese amor. ¿Sabe? Pablo está presentando una cura para la ira, para la amargura, para la tristeza, para la depresión. Sí, para esa gente que quiere vivir en pleito y en contienda y que han sido bautizados, que están en la iglesia, porque todavía hay gente así en la iglesia y deben estar, para que, conociendo realmente la dimensión, la grandeza y profundizando en el amor de Dios, entonces muestren realmente la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Amando, entonces Pablo dice, naveguen en el amor. La cura para el odio, para el rencor, para la amargura, para el enojo, para la ira. Para esa gente enojona, para esa gente reaccionaria, para esa gente violenta, es navegar en el amor, aprender a amar. Y entonces Pablo agrega, amen como Cristo también les amó. De la misma manera que Cristo nos amó, de esa misma manera debemos amar a otros. ¿Y cómo nos amó Cristo? Óigalo, esto es fundamental. El amor de Cristo fue un amor, es un amor sacrificial. ¿Cree usted que Jesús no amó a aquellos que lo azotaron en el patio de la casa de Caifás? ¿Cree usted que Jesús no amó a aquellos que colocaron la cruz sobre sus hombros? ¿Cree usted que Jesús no amó a aquel que lo clavó en la cruz, aquellos que lo clavaron en la cruz, aquellos que le coronaron de espina, aquellos que se burlaron de él? ¿Cree usted que no los amó a aquellos que lo injuriaban? Jesús los estaba amando. Por eso Jesús, la primera palabra que dice en el madero de la cruz, colgado: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solo quien realmente ama es capaz de perdonar. Yo no sé si lo acaba de entender. Solo quien realmente tiene el amor, tiene la simiente del amor de Dios en su corazón, es capaz de perdonar a otros. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, es fundamental amar. Esta es una iglesia que conoce profundamente la doctrina del amor, porque esta iglesia estuvo también guiada por el apóstol Juan, quien escribe y argumenta ampliamente sobre lo que es el amor de Dios, no solamente en el Evangelio, sino en sus 3 cartas. Óigalo bien. Dice Pablo, el amor de Dios, el amor de Jesús, es un amor sacrificial. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. Quien ama realmente es olor grato para Dios. A Dios le agrada. Alguien quiere perfumar el trono de Dios. Esto es metafórico, Pero lo que es real es que si quiere que suba este olor grato y fragante delante de Dios, primero tiene que sacar la amargura de su corazón. ¿Y cómo soluciona este tema de amargura, este tema de agresividad, de violencia, de odio y de rencor?
amando. Entonces empiece a sanar su corazón, perdone a los demás. No importa cuán grande haya sido la herida, no importa cuánto te haya dolido, cuánto hayas supurado. Aquí lo importante es que aprendas a perdonar por amor, y entonces ese amor se va magnificando. Y escucharás nuevamente las palabras del cielo abierto que digan acerca de ti: este es mi hijo amado o mi hija amada, en quien tengo complacencia, en quien tengo agrado. No sé si comprenden esta mañana, pero Pablo le añade a esta palabra: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a los santos. Óigalo bien. Qué tremenda esta palabra. La palabra fornicación es una palabra griega que tiene que ver, se define como porneia. Es, tiene que ver con todo lo que es prostitución. Lo que llamamos hoy en día pornografía ya estaba escrito en la Biblia. Pablo le dice a la iglesia: apártese de toda expresión y forma de pornografía, de prostitución. Apártese de toda forma de maldición sexual, de toda práctica sexual al margen del gran diseño de Dios. El creyente no tiene por qué andar con prostitutas ni con prostitutos. El creyente no tiene por qué andar navegando en las redes, en los medios, con pornografía. No. No tiene que hacerlo. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso: apártese de todo esto. Y vuelvo y le redefino la palabra inmundicia. La palabra inmundicia, la palabra contaminación es suciedad, es estiércol. Pero cuando la Biblia lo nombra, es el vestido untado, lleno, impregnado totalmente de estiércol. Y Pablo le dice: y toda inmundicia. Ya no tenemos por qué estar llenos de estiércol, de popó. Nuestro vestido no puede oler a esto. Tenemos que oler, tener el olor fragante del amor de Dios. Ya no puede haber en nosotros fornicación. Ya no puede haber en el creyente porneia, prostitución. No, ni en hombres, ni en mujeres, ni en ninguno de los que dicen ser creyentes de Dios. Tampoco debe haber ninguna marca, seña, contaminación, ninguna inmundicia, ningún rasgo de estiércol en su forma, en su ropa, en su cuerpo, en su ser. ¿Sabe qué maluco es la inmundicia y qué feo huele, no? ¿Cuántas veces has pisado popó de animal o del ser humano con tus zapatos? Y qué fastidioso es esto. Imagínate cómo mira Dios del cielo, desde su trono, a alguien que él limpió, que le quitó todo el popó que había en él, que le quitó toda la inmundicia como para que no te ofendas tanto. Y luego verlo lleno, revolcado de inmundicia, como dice Pedro en su segunda carta a la iglesia. En la puerca lavada vuelve a revolcarse del cieno. Se lava la puerca, se limpia, se le echa un aceite como para que lo entienda. Queda brillosa, hermosa, limpia, pero inmediatamente le dan la libertad, vuelve y se hace popó y se revuelca en su mismo popó. Y esto es lo que Pablo no quiere con la iglesia. Óigalo bien. Esto es lo que Pablo no quiere que suceda con la iglesia. Pablo no quiere que la iglesia vuelva a contaminarse, que se mantenga limpia. Y si alguien se ha contaminado, que vaya y lave esos vestidos inmundos, esos vestidos sucios. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana esta palabra, pero aquí hay una palabra que nos confronta. Una palabra que de una u otra manera nos llama
a ser diferentes una vez más. Ya no más avaricia, ni fornicación ni avaricia. Dice Pablo, esto no estas cosas que ya ni se escuchen entre ustedes. Esto ya no puede escucharse. Hubo un tiempo cuando se podía hacer de todo. Hubo un tiempo cuando se podía fornicar. Hubo un tiempo cuando usted podía estar contaminado. Hubo un tiempo cuando usted podía estar lleno de avaricia, de angurria, de apego a las cosas materiales. Hubo un tiempo para eso, pero ahora usted está en Cristo, ha sido sellado por el Espíritu Santo, y esto ya no se puede seguir escuchando, ni en su casa, ni en la iglesia, porque usted ahora es diferente. Pablo lo dice, como conviene a los santos. ¿Sabe? Alguien dijo, somos santos que a veces pecamos. Y eso está enfocado desde la misma enseñanza del apóstol Pablo. Como, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros, como conviene a los santos. Entonces, es concluyente esta palabra. ¿Por qué? Porque nos dice que nosotros somos santos. Y esto que es santo es puro. Y esto que es puro es limpio. Y esto que es limpio es bueno. Y esto que es bueno es perfecto. Entonces Pablo dice, bueno, ya eso ya no tiene lugar en la vida del creyente. No puede haber palabras deshonestas, inapropiadas. No puede haber palabras grotescas, inmorales, vulgares. No puede haber actos deshonestos. Todo lo contrario, nuestras acciones deben promover la gloria y la honra al Dios de los cielos. Y Pablo dice, porque tienen que tener claro esto, que ningún fornicario, nadie que haga uso de la pornografía, nadie que se prostituya o que use la prostitución como medio de satisfacción sexual, ninguno que su vestido esté lleno de estiércol, ningún inmundo, ningún avaro, ninguno que sea idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pablo le dice a la iglesia, no se dejen engañar por esos mensajes sutiles, por esos mensajes permisivos, tolerantes del pecado en medio de la iglesia. Sí, porque lo único que harán es provocar el castigo, la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Sabe? Los hijos de desobediencia, la Biblia habla de dos hijos, el hijo que obedece y el hijo que desobedece, pero ambos son hijos. Pero hay que definir qué tipo de hijos somos. ¿Somos hijos obedientes a Dios o somos hijos de desobediencia? El hijo de desobediencia participa del culto a Diana, participa de la idolatría. El hijo de desobediencia dice creer en Dios, pero vive lleno de inmundicia, se revuelca en la inmundicia. El hijo obediente se purifica, se limpia. ¿Qué clase de hijo eres? Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.